Bueno, buenas noches. Ahora llegó alguno más llegó, pero hace un ratito estaba lindo, se notaba que el airecito caliente pega allá. Estaba todo bien llenito ahí. Ahora sí hay algunos valientes que se pusieron de ese lado. Bueno, contento de estar entre ustedes, con ustedes acá hoy. Y me voy a permitir, como cada vez que hago, mandar un saludito especial. Gastón, Graciela, allá en Paysandú, que nos están mirando. Siempre se conectan a Manga, pero... y saludar también a muchos hermanos que deben de estar en este momento en un mismo espíritu con nosotros desde su casa. Hace casi un año atrás, casi, no tanto, había empezado a hacer un estudio, o sea, yo personalmente, y lo que me llevó a traer a venir a hablar acá en algún mensaje, sobre la primera carta a los Gálatas. Abel aquel día cuando dije eso me quedó mirando, casi me baja acá. No, la carta a los Gálatas. Y voy a hacer simplemente una pequeña introducción de la misma que hice para más o menos ponernos en contexto. La carta a los Gálatas. Es una carta donde el principal tema del apóstol Pablo es la justificación, la salvación por gracia. Donde Pablo deja bien claro, el apóstol, que la salvación es por gracia. No se necesita nada, no hay que sumarle nada, es simplemente por gracia. Como vimos, los Gálatas, simplemente para ponernos en contexto, ¿se acuerdan? Son de la zona de Turquía, la zona de Galacia era toda esa zona de Turquía, eran unas tribus que vivían en esa zona, que eran muy cambiantes, su forma de ser habitual era muy explosiva, eran gente pasaba del amor al odio, como decimos, de un momento a otro. Incluso los romanos, con los que tuvieron siempre problemas en todo su imperio, eran con ese tipo de gente. Decían que eran muy cambiantes, eran muy complicados ni que tal vez cuando los querían dominar. El mismo apóstol Pablo vivió junto con Bernabé, ¿se acuerdan? De mañana, ahí en Hechos 14, si uno lo quiere leer, de mañana eran dioses, uno era Júpiter, el otro Mercurio, ¿se acuerdan? Y de tarde los apedrearon. Así que más o menos vean a qué tipo de gente, en qué tipo de sociedad los apóstoles en aquella época se tenían que mover. Bueno, dicho esto, y salvando todo eso, como les decía al principio, el apóstol Pablo acá lo que nos quiere dejar bien en claro es que la salvación es por gracia. La justificación no necesita otra cosa, no necesita un mérito de parte nuestra. El único mérito, podría decirse, sería el haber creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. En la primera parte, en el anterior mensaje, si recuerdan, hubo una gran reprensión del apóstol Pablo a los Gálatas, porque habían empezado a cambiar o aceptar un evangelio modificado, podríamos decir de alguna manera, justamente por judíos, supuestamente creyentes, ¿no? Pero que le agregaban cosas al Evangelio, según ellos, para poder acceder a Dios. Un caso práctico era que hacían que los nuevos creyentes se tenían que circuncidar y quizá algún otro tipo de rito. Incluso Pablo, ¿se acuerdan cuando saluda en sus cartas? Pablo los saludos de Pablo hacia los hermanos o hacia quienes iba dirigida la carta, eran unos saludos extensos. Sin embargo, acá el saludo fue muy corto. Pero después vino una gran reprensión de Pablo. La segunda parte, o lo que sigue después de eso, era otro obstáculo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con esa gente. Tuvo que defender su apostolado, la autoridad de su apostolado. Porque era algo que esta gente, estos judaizantes, ponían en duda. ¿De dónde había salido este individuo? Sobre todo, como vamos a ver un poquito más adelante, con los antecedentes que tenía este señor. Dice la porción que quiero compartir con ustedes hoy, capítulo 1 de Gálatas, versículos 10 al 24. Yo puse la Biblia acá, pero también me lo imprimí en letra grande, porque hace ya 3 años más o menos que uso lentes para leer. Pero como los lentes que tengo, dice mi señora, que me hacen ver viejo, hasta que mientras me sirvan los voy a usar. El día que los cambie voy a hacer uno más fachero, no sé cómo quiero decir. Así que tengo por costumbre también imprimirme los pasajes en letra grande, muy grande.
Dice, Gálatas 1, 10 al 24. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ya Pablo acá en el versículo 10, Pablo deja en claro cuál debe ser el objetivo del siervo de Dios. También de a quién debemos buscar agradar y a quién no. Está bueno eso que pregunta, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Ya que hay una enseñanza muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando servimos? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos actividades en la iglesia? ¿Qué es lo que buscamos cuando cumplimos un ministerio? Cuando tenemos la responsabilidad de servir dentro de la iglesia. Cuando participamos activamente en algún ministerio. De vez en cuando sería bueno parar y hacernos una autocomprobación a nosotros mismos de por qué hacemos lo que hacemos. El servicio puede correr el riesgo de hacerse costumbre y perder el verdadero objetivo, que es servir a Dios y edificar y bendecir a los hermanos. Una cosa muy importante que la otra vez Alejandro en una de las clases de los domingos decía, es fundamental que uno tenga bien claro que el hecho de servir a Dios implica que no podemos tratar de agradar a los hombres. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que buscar, no como pasaba con los judíos de la época de Jesús, vamos a hablarlo más adelante, que era todo exterior. Nosotros tenemos que primero evaluar nuestro corazón, nuestra mente, cada vez que vamos a cumplir un servicio al Señor, sea cual sea. No importa si es parado acá arriba, como el caso que estoy ahora, o sea limpiando un piso. No interesa, porque podemos correr el riesgo de querer agradar a quien no corresponde. Y podemos llegar a ser, como dijo, aparte hay un pasaje de Mateo 6:24, ¿se acuerdan del Señor Jesús? Dice, nadie puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y va a aborrecer al otro, o va a aborrecer a uno y amar al otro. Muchas veces el Señor mismo se enfrentó con los judíos legalistas de su tiempo, porque lo único que querían lograr era el reconocimiento de los hombres. Su corazón no estaba interesado en agradar a Dios. Todo era exterior, pero interiormente estaban podridos. ¿Por qué digo esto? Si van a Mateo 23, cuando el mismo Señor Jesucristo les dice sepulcros blanqueados. Sobre todo la secta de los fariseos de la época se estima que tenían unos 630 mandamientos que ellos habían creado, con los cuales el que quería acercarse a Dios tenía que cumplir. Imagínense, 630 mandamientos. Cosas de hombres, doctrinas de hombres, cosas que era imposible cumplirlas. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, cuando se topó con ellos, muchas veces les hizo ver que ni siquiera cumplían con los 10 mandamientos originales.
aunque también había quienes realmente buscaban a Dios entre esos hombres. Solo un ejemplo, nos tendríamos que acordar de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una biografía cortita. Era rico, fariseo y era principal entre los judíos. Para la época, ideal, era lo mejor que había. Sin embargo, el Señor lo confrontó. Y cuando él fue, lo bueno, el contraste que hay de la primera vez que Nicodemo tuvo contacto con el Señor, ¿cómo fue? Fue a escondidas, fue de noche. ¿Por qué? Por el qué dirán. Y al final podemos ver a Nicodemo, al propio Nicodemo, junto a José de Arimatea, que fueron a pedir el cuerpo del Señor para sepultarlo después de haber sido crucificado. Es impresionante cómo el Señor cambiaba a aquellos que iban con el corazón realmente dispuesto. Vimos mucha gente, en los pasajes de la Biblia, vemos mucha gente que iba al Señor, pero buscando otra cosa. No iban sinceramente con el corazón, entregarle el corazón al Señor para que cambiara su vida. Podemos ver muchos ejemplos de eso. Cuando el camino, ponía yo acá, cuando el camino está bien centrado en la cruz de Cristo, en su muerte y resurrección, es imposible, creo, querer agradar a nadie más que a Dios. Versículos 11 y 12. Dice, más lo repito para que lo tengamos presente, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí es donde empieza Pablo mismo a defender su apostolado. Aquí es donde les empieza a decir de dónde viene su autoridad, de dónde viene su encomendación. Su autoridad y enseñanza no estaba establecida ni había derivado de ninguna organización humana, ninguna iglesia, ni apóstoles, ni líderes de las iglesias del momento habían participado en la encomendación de Pablo, sino que el mismo Señor Jesucristo le había impuesto la tarea, la misión de predicar el Evangelio. Todos conocemos, creo, el pasaje de Hechos 9, de 4 al 6. ¿Qué es? La conversión de Pablo. A mí me encanta ese pasaje, junto con el pasaje de Lucas donde ese ladrón en la cruz se convierte. Junto a ese pasaje son los dos que más me gustan en la palabra, porque marcan el ladrón en la cruz, sin mérito ninguno, miró al Señor, una oración cortita. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este pasaje de Pablo, me encanta ver ese contraste de cómo iba, ahora como lo vamos a ver, de cómo iba a cómo continuó su viaje después que se encontró con el Señor. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dar patadas. Él temblando y temeroso dijo, Señor, y creo que acá es donde cambia para siempre la vida de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Uno de los requisitos fundamentales para ser apóstol, que significa enviado, es haberte sido comisionado por el propio Señor Jesucristo. Justamente esta aparición de Cristo a Pablo en el camino a Damasco revolucionó totalmente su vida y ya no volvió a ser igual hasta el día de su muerte. Lo podemos leer de ahí en adelante y comprobar que es así. Como decía, el haber estado con el Señor es uno de los requisitos para ser apóstol. Hoy día podemos ver de todo un poco. Hoy día surgen apóstoles, he sabido de profetas, profetisas, no sé cómo se le diría a la esposa del apóstol, que también apóstola, no sé, no quiero ponerme lenguaje inclusivo ni cosas raras, pero hoy vemos cosas que realmente no están en la palabra. ¿Por qué no hay más
profetas, no hay más apóstoles. La revelación del Señor, después del Señor Jesucristo, la revelación de Dios, es a través de su palabra. La próxima vez que veamos al Señor Jesucristo, una manifestación en carne del Señor, va a ser cuando venga a buscar a su iglesia. Mientras tanto, todos los que puedan surgir, que dicen que se le haya presentado el Señor, pobre gente, esperemos que en algún momento encuentren la verdad y se den cuenta de lo errado que están. Nadie podía negar la autoridad de Pablo porque había sido dada por el mismo Señor Jesús. Incluso cuando ya se encontraba en Damasco, enseguida de este acontecimiento, ciego, y al cuidado de los creyentes, el Señor mismo se presenta a Ananías, ¿se acuerdan? Para que fuera a ver a Pablo, le hiciera recobrar la vista y le confirmara la misión que el Señor imponía desde ese momento en adelante. Los mismos creyentes que Pablo tenía pensado en Damasco llevar a Jerusalén, acuérdense, respirando amenazas y muerte. Imagínense, yo me gustaría tratar de imaginarme, ponerme en el lugar de los creyentes de Damasco en ese momento. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos? Recibiéndolo ahí. Yo estoy seguro que algún Mario Molina tendría que haber ahí en ese lugar diciendo, ahora que está ciego y con todo lo que hizo, es ahora. Puede haber pasado. Gracias a Dios que el Señor obviamente siempre obra, siempre tiene todo bajo control. Incluso el mismo Ananías, ¿se acuerdan que le dice, pero Señor, este no es el que hizo tal cosa? Señor, acuérdate que Él votó para la muerte de nuestro primer mártir, de Esteban. Señor, acuérdate ¿qué le dijo el Señor a Ananías? Anda, porque instrumento escogido me es este. Anda. Está bien la duda, está bien dudar, pero está mal si nos dejamos llevar por esa duda y nos olvidamos del poder del Señor y sobre todo de la obediencia a Él. Dice en los versículos 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, lo que venía a ser en el camino. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo les hace acá un resumen de lo que seguramente muchos conocían de sobra de la vida de él. Y quizá, ponía yo acá, alguno hasta en carne propia quizá, antes del encuentro con el Señor. Filipenses 3, 4 y 6 resume bastante lo que era Pablo, él mismo lo cuenta. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado la 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si Nicodemo, como les dije recién, estaba en un estándar óptimo para la época, imagínense lo que era Pablo. Incluso en las reuniones de fariseos yo me lo imagino entrando y silencio. Era una eminencia dentro de los de su pueblo. Al apóstol le gustaba bastante dar su testimonio después de convertirse. Podemos verlo en varios pasajes de la Escritura, en Hechos 22, en Hechos 26, en 1 Timoteo capítulo 1. Hay varios lugares donde el apóstol da su testimonio, dice lo que era. Sin embargo, para la época, la nueva situación de Pablo era toda una pérdida, según los estándares judíos. En cambio, él mismo se encarga de dejar en claro que esto no era así, porque podemos leer de él mismo unos versículos más adelante del que leí recién. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, Filipenses 3, 7 y 8, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una de las cosas que Pablo le estaba diciendo acá, yo perdí todo lo que tenía. Yo era un líder, yo era rico, era poderoso. Entonces nadie le iba a venir a decir nada ahora,
que había perdido todo eso para ser más enriquecido aún por la muerte y resurrección de Cristo. Él mismo estima todo reconocimiento y poder humanos como pérdida por ganar a Cristo. Hoy decía al principio, ¿qué buscamos cuando servimos? ¿Qué buscamos al servir al Señor? Si buscamos algo propio, reconocimiento propio, beneficio propio, si quiero beneficiarme de algo, es todo pérdida, hermano. Todo pérdida. El domingo, José nos hablaba de los 2 días de pago, ¿se acuerdan? Todo aquello que hagamos en beneficio nuestro, para nosotros, se va a quemar. Salvación, por supuesto, no la vamos a perder. Pero, ¿cuántas coronas queremos acumular o vamos a acumular? Bueno, eso depende de cómo está nuestro corazón cuando vamos a servir al Señor. Y sámese, servir al Señor, como decía hoy, en la iglesia, a un hermano, lo que sea. No cabe duda, ponía yo acá, que algo sencillamente extraordinario debió ocurrirle para haber generado un cambio tan grande y llevarle no solo a recibir a Pablo, sino a proclamar con tanta pasión la doctrina a la que con tantas ganas había querido destruir. Podemos ver durante la historia, en las mismas escrituras, durante la historia, cambios en la vida de hombres, cambios sustanciales, 180 grados, por decirlo de alguna manera, en cuanto al Señor. Yo ponía acá uno del cual muchos conocemos, el caso de Josh McDowell. ¿Se acuerdan? Este hombre, hay un libro muy conocido de él que es Evidencia que exige un veredicto. ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Sin querer, obviamente, encarcelar a nadie, matar a nadie, pretendió, se puso por objetivo refutar toda la doctrina del Señor y ponerla en evidencia para decir que era mentira. Increíblemente, esto llevó a que encontrara tanta evidencia de que la Biblia es cierta que terminó convirtiéndose a la fe y escribiendo este libro, poniendo, si alguno lo tiene, que va poniendo todos los argumentos que él quería contraponer a la doctrina del Señor, a la Biblia, y todos los argumentos que refutan todo su pensamiento humano. Es un hombre que terminó escribiendo para el Señor, a pesar de haberlo querido refutar y destruir la doctrina antes. Pensaba en lo particular, hablando de las pérdidas y las ganancias del apóstol Pablo, ¿cuántas cosas son para mí ganancia hoy que me impiden o me molestan para ganar cada día al Señor Jesús? ¿Cuántas cosas me impiden cada día renovarme en el Señor? Pueden haber montones de cosas. Al igual que el apóstol, en el momento en que creemos en Cristo, nuestro Salvador personal, automáticamente nos transformamos en enemigos del mundo, del sistema. Justamente fue lo que le pasó a Pablo. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesús, yo leía hace un tiempo, les había dicho otra vez, un libro de Spurgeon, que se llama justamente El campo de batalla de este mundo. Y establecía esto: al momento que uno cree en Cristo como su Salvador, uno ya pasa a ser enemigo del mundo. Bueno, esto fue lo que pasó a Pablo, el apóstol. Automáticamente pasó a estar en la lista negra del sistema. ¿Cuántas cosas de este mundo, que es nuestro enemigo, muchas veces nos impiden tener la ganancia del Señor, tener la bendición del Señor? Simplemente porque no sabemos discernir o porque nos dejamos llevar un poquito a veces para... Y bueno, versículos 15 y 17. Pero acaba de hablar de su pasado y ahora dice, versículo 15, pero, no sé si fue Abel una vez que dijo un mensaje de los peros de Dios. Cuando el Señor dice pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Acá podemos hacer un paralelismo entre Pablo y dos personajes, por lo menos, bien conocidos de la Biblia, que también fueron apartados para Dios desde antes de su nacimiento, como lo fueron Jeremías y Juan el Bautista. Dice Jeremías 1, 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lucas 1, 13 al 15 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es increíble. Yo ponía acá, es increíble que pese al pasado de Pablo con respecto a los creyentes y a la iglesia del Señor, Dios lo tenía en sus planes para llevar el Evangelio a los hombres desde antes de nacer. Yo me detuve un ratito a pensar en esto, y uno a veces con este tipo de cosas tiene la tentación de decir, Señor, esto es bravo de entenderlo. Cuesta a veces, porque es la lógica del Señor, no es la lógica nuestra. Desde antes del vientre de su nacimiento, Pablo ya estaba destinado a hacer lo que hizo. Sin embargo, la soberanía del Señor permitió que él tuviera la primera parte de su vida en donde avaló el asesinato de creyentes. Me hace acordar a otro ejemplo de vida totalmente cambiada por Dios, similar al ejemplo que di recién. John Newton, ¿se acuerdan? Mercader de esclavos. Fue un mercader de esclavos, como les decía, que terminó siendo un abolicionista y ferviente defensor de la fe. La mayoría lo podemos conocer o podemos conocer un tremendo himno de su autoría, Sublime Gracia. Un hombre que negociaba con la vida de seres humanos y que terminó encontrando la gracia del Señor y siendo un ferviente defensor de la fe. ¿Quién puede pensar que hombres así pueden siquiera considerar en servir a Dios y abrazar su fe? Y con respecto a esto, muchas veces somos como Ananías, cuando el Señor lo comisionó, para ir a darle la vista y ayudar a Pablo. A veces también uno ve ciertas personas y dice, caso perdido. Me ha pasado de orar simplemente porque está ahí, lo tengo ahí, y eso no está bien, no está bien. ¿A qué me refiero? Si yo me tomo el atrevimiento de pensar que alguien no va a ser capaz de quebrar su corazón y entregárselo al Señor, lo que estoy haciendo sencillamente es negando el poder de la sangre del Señor. Yo lo que tengo que hacer es orar y pedir por esa persona, porque no sé qué puede llegar a ser el Señor con quien tengo a mi lado, con quien conozco, o a quien yo desprecio, porque puede pasar por ese lado también. Les decía hoy, Ananías dijo, pero Señor, este no es el mismo que anda. Damos por descartado, ponía yo acá, que tal o cual persona nunca va a aceptar al Señor y que menos va a concurrir a una iglesia. Y como les decía, si hago eso estoy negando el poder de la sangre del Señor. En esta porción de la Escritura nos queda claro, y Pablo enfatiza, como decía ahí, que no, ¿se acuerdan que dice que no fue con carne y sangre? Quiere decir que no fue a ver a nadie, ni siquiera no consultó a nadie, ni siquiera fue al principio a Jerusalén donde se encontraban los demás discípulos que lo pudieran instruir, sino que se encontraba a solas con el Señor. El Señor tuvo bien a revelarle al Señor Jesucristo Él mismo.
Y hay una expresión ahí que Trenchard, un autor, un estudioso de la Biblia, Trenchard, en esa expresión que dice Cristo en mí, que dice, desde aquel día Pablo llevaba a Cristo dentro de sí, y por eso pudo anunciar tan eficazmente las buenas nuevas acerca de él, de Cristo, a los gentiles, sin excluir a los judíos que quisieran escuchar. Hay una serie de eventos que se dan después de esto, que dice que fueron los que sucedieron después de su conversión. Más o menos dicen los eruditos, los que estudian la Biblia, que Pablo permaneció 3 años más o menos después de esto en Arabia. Arabia puede significar cualquier lugar desde Damasco a la península del Sinaí. Me encantaría tener un mapa, me encanta tener esas cosas, pero si no vengo preparado tampoco le voy a complicar la vida a Matías, que se ríe ya. Pero más o menos para que tengan una idea, desde lo que es Turquía hoy hasta la península del Sinaí, que se llama así, eso sería lo que consideraban o se considera Arabia. Bueno, dentro de ese lugar, geográficamente, 3 años pudo haber recorrido el apóstol perfectamente. Pero el interés de Pablo acá no es precisar un lugar específico, sino enfatizar que había lugares fuera de Jerusalén donde poder ser instruidos por Dios. Y no solo por medio de los apóstoles o de otros creyentes. Obviamente que en esas regiones había creyentes, pero quien enseñó y preparó a Pablo fue el Señor directamente. Luego, sí, regresa a Damasco, no ya como un perseguidor, sino como predicador del Evangelio de Cristo. El propósito de su salvación y llamamiento apostólico fue para que predicase a Dios, quien fuera revelado a través de Cristo a los hombres. Después, versículos 18 y 20, dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Por fin, se dirige a Jerusalén. Y se encuentra con Pedro, con el apóstol Pedro, con quien está, dice acá, clarito lo dice la palabra, 15 días. Luego también se encuentra con el hermano del Señor. Queda claro que él, después de su preparación, ahí decidió, o quizá el Señor le mostró que tenía que ir a Jerusalén y encontrarse con los demás apóstoles. Esto es lo que nos muestra que si bien su encomendación no dependió de otros hombres ni nada, su apostolado estaba directamente enlazado y seguía la misma línea que la tradición apostólica de los demás. Y esto me habla de la unidad de la doctrina del Señor en cuanto al Evangelio. Podrían tener diferencias entre ellos, y sí que las tenían. Incluso ahí, no me acuerdo qué carta es, ¿se acuerdan que Pedro tiene un desliz ahí y Pablo lo confronta? Cuando Pedro va y se encuentra con otros judíos y empezó a adoptar alguna en el tema de la comida, no comer nada inmundo y cosas de esas, y Pablo lo confronta. Pero la base y el objetivo de la fe era igual para todos, predicar al Señor y su salvación por gracia. En los últimos versículos dice que él va a las regiones de Siria y Cilicia, ahí lo podemos ver en Hechos 9, donde en esa zona se encontraba justamente ubicada Tarso, de donde Pablo era oriundo. O sea que también se preocupó de ir y mostrar su cambio de donde estaban aquellos que lo conocían desde chico. También ministra con Bernabé en Antioquía, eso lo vemos en Hechos 11. A un lugar que no fue, dice ahí, ¿se acuerdan? No era conocido de vista a las iglesias de Judea. Solamente ellos oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Yo por lo menos no pude encontrar por qué no fue a ese lugar. Pero lo interesante es que menciona a esos hermanos. Aunque no le conocían personalmente, constantemente oían testimonios de cómo era la nueva vida de Pablo y de cómo aquel perseguidor de la iglesia ahora predicaba y atesoraba esa fe que había querido destruir. Solo esto le sirvió a esos hermanos para dar la gloria a Dios
y por haber levantado a tan apasionado siervo del Señor. ¿Cuántas veces oramos por gente que no conocemos? ¿Cuántas veces pedimos por gente que no conocemos? Hoy tuvimos una respuesta. Hoy tuvimos un ejemplo. Este hermano, misionero, su esposa, una situación. No lo conocemos, solo por foto. Bueno, está. Hoy día lo podemos conocer por foto. Quizá miramos algún video algún día, no sé. Sin embargo, podemos glorificar a Dios porque por lo que Él representa, por lo que ha hecho, por su vida dedicada al Señor y porque el Señor ha liberado, decidió liberar. Por eso, y para ir concluyendo, nosotros tenemos que no tenemos que defender un apostolado porque, como ya dije, sencillamente estos ya no existen y los que existieron ya están con el Señor esperando para volver en la segunda venida de Cristo y a la espera del regreso de Cristo a la tierra nuevamente, pero esta vez el Señor va a venir para reinar. Lo que sí debemos defender hoy más que nunca es nuestra fe y nuestra comisión de predicar el Evangelio a todo el que podamos. ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué autoridad se nos da? La autoridad que el Señor nos da está en la Biblia. Su palabra es lo que nos habla. No se nos va a presentar el Señor, como dicen tantos apóstoles hoy día. Tenemos su palabra. Hay por ahí un meme que le dicen, ¿vieron? En Facebook que dice, hay un señor mirando al cielo, un hombre mirando al cielo y dice, Señor, háblame. Y la otra figurita es la mano, supuestamente la mano de Dios, entregándole una Biblia. ¿Queremos saber qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué autoridad tenemos para predicar la palabra del Señor y su salvación por gracia? Está en la Biblia, hermano. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que saberla. Y la autoridad esa nos la da el Señor Jesucristo. Él en una cruz murió y resucitó por nosotros, para darnos la salvación, liberarnos de la ira venidera y la autoridad para que cumplamos con la comisión que Él nos dio a todos por igual. No interesa los dones, no interesa los talentos, no interesa a todos por igual. Es un mandamiento para todos por igual. Esa salvación que nosotros tenemos, que nosotros experimentamos, es por gracia, por fe y no por obras, como decía hoy. Es un regalo de Dios para aquellos que hemos confiado en la obra redentora de Cristo y en su promesa de que un día estaremos todos juntos por la eternidad en la patria celestial. No importa lo que hayamos sido, no importa lo que haya pasado. Me gusta y es bueno escuchar testimonios. A veces corremos el riesgo de decir, pero mi testimonio no es tan... Escuchamos testimonios que se nos eriza la piel y a veces pensamos que mi testimonio yo capaz que no es tan espectacular como el de otro hermano, por decirlo de alguna manera. Pero eso no importa. Porque a partir del momento que creímos con Cristo, las cosas viejas pasaron. No importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas pensado, no importa lo que hayas hecho. Todo es hecho nuevo. ¿Se acuerdan de cuando David trajo a Mefiboset a su mesa? ¿Qué problema tenía Mefiboset? Era lisiado de ambos pies. Sin embargo, en la mesa del rey, eso no se veía. Eran todos iguales. Somos iguales delante del Señor. El Señor nos ve perfectos a través de su obra. Yo ponía por último acá, pero cuidado, porque, dice 2 Pedro 3, 9 y primera parte del versículo 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El otro día José nos dijo bien clarito eso. Recién hablé para los hermanos, para nosotros, para la iglesia. Esto último fue para aquellos que nos puedan estar escuchando. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el otro día el hermano, uno no espera, no quiere que venga, pero no espera. No está atento cuando viene el ladrón a la casa. Así va a ser la venida del Señor. No busquemos señales, no pidan señales. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón en este momento, no vayan a creer que van a haber algún momento, que va a llegar un aviso, que va a llegar algo en que les diga, es el momento, cree en el Señor o te vas al infierno. La venida del Señor va a ser como dice acá, en un parpadeo.
no nos vamos a dar cuenta. Cuando aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, vamos a desaparecer y vamos a estar en gloria con el Señor. Aquellos que no lo tienen ya no van a tener oportunidad y van a ser condenados por la eternidad. Por eso, no dejen para después, porque no sabemos qué puede pasar saliendo de esa puerta para afuera. Demos gracias al Señor por su salvación y por su pronta venida. Amén.